Uno. Buenas tardes, tengan todos. El Gobierno Municipal de Comonfort, que encabeza el licenciado Gilberto Zárate Nieves, a través de la Dirección de Turismo, les da la bienvenida en esta primer sesión de Tardes en el Museo. Este evento forma parte de un ciclo de charlas que se realizará el primer jueves de cada mes. El objetivo de abrir un espacio al diálogo, la reflexión y la discusión en torno a temas culturales e históricos de nuestro municipio, así como reconocer al Museo Casa del Dr. José María Luis Mora como un lugar donde las ideas pueden fluir libremente, haciendo honor al pensamiento de este prócer, quien habitó en su infancia en esta casa. Esta tarde nos acompaña nuestro presidente municipal, el licenciado Gilberto Zárate Nieves. Saludamos a la licenciada Diana Arellano Díaz, síndica municipal. Es un gusto saludar al ciudadano Isaías Hurtado Morales, regidor. Saludamos también al ciudadano Raúl García Morales, director de turismo. Es un placer saludar al arquitecto David Manuel Carracedo Navarro, cronista de la ciudad. Saludamos con mucho gusto al licenciado en Historia, Carlos Francisco Rojas Gómez, historiador del municipio. Damos la bienvenida a los colaboradores de la Administración Municipal de Comonfort y a todo el público en general. Bienvenidos sean. Escuchemos palabras de bienvenida por el director de Turismo, ciudadano Raúl García Morales. Buenas tardes otra vez. Casi a todos los recibimos ahí en la entrada. Caras conocidas, gente interesada en la cultura. Este evento de hoy es la piedra primera para fortalecer un poco la cultura desde el ámbito de las letras y de otros temas que se abordarán cada uno de los jueves del primero del mes, cada jueves primero de mes. Hoy comenzamos con un tema de un personaje llamado literariamente Margarito Ledesma. Aquí el señor cronista y nuestro historiador hablarán largamente del tema y espero que participemos todos en esta tertulia. Finalmente, esta es una piedra que ponemos, que de aquí surja un edificio de cultura para la gente que nos interesa esto y para la gente que no está interesada también se puede interesar en esto. Este lugar es icónico para Comonfort. Aquí nació un personaje, ¿verdad? Fue en esta casa, donde nace uno de los personajes más importantes de las letras, de las leyes en México. Por tanto, no estamos pensando cualquier cosa. Es importante su presencia, es importante que sentamos a Comonfort, que sentamos que nos hace falta cultivarnos, saber, y quién más con la gente que sabe, que ha estudiado, que se especializa en esto, para aprenderles. Le pido al señor presidente unas palabras que inaugure, digamos, formalmente esta situación, la primer piedra de una serie de eventos que fortalezcan la cultura en Comonfort. Bueno, pues este lugar es inmejorable para este tipo de eventos. Están en la casa de uno de los próceres nacionales, digamos en términos populares o populachos, es mi ídolo, el doctor José María Luis Mora.
por muchas razones, además de su saber, de todo ese legado que le ha dejado al país, transformador. Yo dije el día de ayer que él es uno de los ideólogos de la reforma y por lo tal sus ideas están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por eso digo que es parte de eso mi ídolo, el doctor José María Luis Mora. Y como muchos mexicanos que dieron su vida por este país, que estudiaron, que se superaron, que trabajaron, que lucharon por sus ideales, por tener un mejor México, y él fue uno de ellos. Y eso como contexto, como una base de lo que se pretende hacer por parte de nuestro gobierno, de que las letras fluyan, las ideas, el pensamiento, en este ciclo de diálogos que se harán con el público, la ciudadanía de Comonfort, pues es para nutrirnos más todavía de conocimientos y que los temas que se van a manejar, pues los utilicemos para dialogar, para debatir con los disertantes que estarán de este lado. Y el formato que se ha utilizado o que se va a utilizar es inmejorable. Ya no va a haber monólogos, sino que habrá un diálogo circular. Primeramente tendremos el debate aquí con los que tienen preparado el tema, pero para posteriormente ustedes dialoguen con ellos, cuestionen, y de eso se trata, porque se va a avisar con días previos de los temas que se van a tratar y ustedes tendrán la oportunidad de documentarse y participar. Se trata de construir cultura, de construir conocimiento, y que además el espacio va a estar abierto para toda la ciudadanía. El día de hoy empezamos con nuestros intelectuales del municipio, que nosotros así los reconocemos como tales. Creo que hay más, necesitamos que se manifiesten también para que nutran todo este grupo, este círculo de las personas pensantes y que les gusta la filosofía, la literatura, toda la teoría científica de las ciencias humanísticas, para que se estén disipando aquí, dialogando aquí en nuestro bello municipio de Comonfort, pueblo mágico de Comonfort. Y parte de esta actividad es para seguir nutriendo el concepto de pueblo mágico. Así es que yo, enhorabuena, lo reconozco, el titular de turismo, por este trabajo, esta iniciativa de lanzar este programa que tiene doble finalidad, como la que ya les estoy mencionando, de enaltecer el pensamiento y las ideas, pero también el de proyectar más la casa del doctor José María Luis Mora, porque se va a empezar a difundir, empezará la comunicación de voz a voz y decir, vamos a la casa del doctor Mora, al foro de la cultura. Vamos a dialogar, vamos a hacer pensamiento, vamos a generar ideas, todo con base en un conocimiento previo, histórico, literario, científico, para que sigamos avanzando. Y pues si alguien quiere hacer algún comentario, si no, para dar comienzo, que no se nos vaya el tiempo, y siendo las 18:30 del día 6 de febrero, damos iniciados los trabajos de estos ciclos de trabajos culturales en la casa del doctor Mora. Muchas gracias y bienvenidos todos. Damos paso a nuestra primer charla de tardes en el museo, denominada Margarito Ledesma, un reflejo de Chamacuero y la construcción de un poeta, que promete sumergirnos en la riqueza literaria e histórica de nuestro pueblo. Muy bien, pues ya estamos entonces en esta primer tarde en el Museo Casa Doctor Mora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y el día de hoy el tema que nos concierne es en torno a Margarito Ledesma. El título de la charla es Margarito Ledesma, un reflejo de Chamacuero y la construcción de un poeta. Y para ello, pues tenemos a nuestro cronista municipal de Comonfort, el arquitecto David Manuel
Carracedo Navarro. Muchas gracias, arquitecto, por aceptar la invitación y por participar en esta actividad. Vamos a brindarle un fuerte aplauso al arquitecto David. Gracias. Y bueno, hay que decirlo, ¿no? O bueno, más bien, como ya lo dijo el licenciado Gilberto, como lo dijo el director de turismo, Raúl García, bueno, pues queremos que sea un diálogo, que se preste esto para la discusión, ojalá que así se vayan dando, y que tampoco nosotros no somos, pues, ni los expertos, ni los únicos conocedores, ni nada por el estilo. Llevamos aquí, o vamos a tratar de llevar aquí esta plática, esta charla, y queremos que ustedes también formen parte del diálogo, y por eso pues, quisimos hacerlo como más relajado, más tranquilo, y creo que para quien guste, nuestros amigos de la Dirección de Turismo pues tienen allá cafecito, ¿no? Para quien quiera estar disfrutando del café con toda confianza, pueden hacerlo en cualquier momento. Bueno, hay varios estudios sobre Margarito Ledesma. Vamos a empezar de ahí. O hay varios estudios o varias personas que han hablado, que han escrito sobre los poemas del humorista involuntario. De hecho, hay más de 20 ediciones. Así es. Entre algunas de las personas que han trabajado, pues está Héctor Manuel García Salazar, Óscar Cortés Tapia, Herminio Martínez, pero también aquí, entre el público asistente, tenemos a gente que le ha gustado y que le ha interesado el tema de Margarito Ledesma. Un apasionado que yo conocí desde hace algún tiempo, pues es el maestro Indalecio, que también está con nosotros. Muchas gracias, maestro, buenas tardes. Apasionado también de Margarito Ledesma. La doctora Ana Lilia también, yo recuerdo que también hemos platicado o nos ha compartido algo sobre Margarito Ledesma, el propio Raúl García. Pero, ¿podemos hablar de Margarito Ledesma? Así como un personaje real de Chamacuero, porque incluso en la secundaria, hace algunos años había una materia y se veían personajes históricos de Comonfort y Margarito Ledesma. Mira, yo no quisiera ser sarcástico, pero hubo un tiempo en que en el jardín principal, en donde ahorita hay una fuente, había una especie de pirulí de los hombres ilustres, y junto a Manuela Taboada, junto a el doctor Mora, estaba Margarito Ledesma. Quizá con la intención de sembrar una inquietud, ¿no? No creo que haya sido una confusión, pero así, la verdad es que es un personaje literario. No se puede decir que haya sido una persona que existió. No existe ningún documento que así lo refiera, y es un secreto a voces o una verdad muy sabida que el autor de estas poesías es el licenciado Leovino Zavala. Vamos, por si alguien no conoce a Margarito Ledesma, no sabe bien de qué estamos hablando, bueno, todo se remite a este libro. Este libro, llamado Poesías, fue publicado por primera vez en 1920. Más o menos la mitad de esta edición es lo que se publicó en 1920, y para 1952 hubo no una segunda edición, porque ya llevaba varias, aunque así le llaman segunda edición, una gran ampliación del contenido del libro original. El licenciado Leovino Zavala tuvo la gran audacia de crear un personaje literario, de decir incluso en el prólogo que él no lo conoce, que le empezaron a llegar durante muchos años los poemas de un tal Margarito Ledesma y que los archivaba en un cajón, pero que no les prestaba mayor interés, y un día buscando otra cosa los empezó a ver y le llamó la atención. Esto con toda seguridad es falso, pero pudiera tener un resabio de certeza. Bueno, es una forma en que él quería presentar a un personaje literario y darle cierta veracidad para que no se creyera que era un hombre fingiéndose un hombre ignorante, ingenioso
enamoradizo, ingenuo, etcétera. Eso, desde ese punto de vista, es muy interesante y muy creativo. Yo pienso que quizás sí le llegaron algunos poemas en su trabajo como notario, en su trabajo como licenciado, de alguien que tenía a lo mejor ese apego grande a su tierra, que quizá ni siquiera era como Fort Chamacuero, pero le llamó la atención y de ahí le surgió la idea. Eso es pura suposición mía, pero igual la otra cosa fue la que lo motivó a crear un personaje y después a seguir haciendo poesías con el mismo estilo, con la misma tónica, con el mismo, vamos a decir, con la misma aparente ignorancia, y luego corregir esa ignorancia poniendo cosas muy cultas, y Margarito decía que se las había corregido el señor boticario o el señor secretario del juzgado, Pancho no recuerdo el nombre, Pancho Ramírez, o algún Pancho, que le había corregido los poemas, y en algunos casos dice, me gustaba más como yo lo había escrito, como yo lo tenía. A mí me pasó eso una vez, que un escritor de aquí de Comonfort, le corregí, no voy a voltear a ningún lado, estoy viendo allá arriba, le corregí un cuento, bueno, y le hice una sugerencia, ¿por qué no cómo ves si se acaba mejor así el cuento? Como un año después me dijo, fíjate que me han dicho que mi final era mejor que el que tú me pusiste, y dije, bueno, eso le pasaba a Margarito y pues me pasó a mí también, aunque yo como corrector del autor. Pero, ¿qué cosa es finalmente? Es un personaje literario. En algunas investigaciones, incluso, si uno busca en internet Margarito Ledesma, hay una mezcolanza de cosas. Dicen que nació en Chamacuero, que nació en Comonfort, que fue diputado federal y fue diputado local. Margarito Ledesma. Y luego abajo le ponen, bueno, y Leovino Zavala también. O sea, una bonita mezcolanza. Margarito Ledesma es nada más un personaje literario. Y no es poca cosa. Porque poetas sí hay bastantes por todos lados, unos buenos, unos malos, unos regulares, pero personajes literarios con esas características hay muy pocos. A mí me pasaba cuando asistía a las reuniones de cronistas, cuando empezaba a asistir a las reuniones de cronistas, que algún cronista de otro municipio se acercaba así como en tono amigable y me decía, oiga, ¿y qué nos cuenta de Margarito Ledesma? Como si me fueran a sorprender. Yo, ¿quién? Bueno, sí sabía yo quién era Margarito Ledesma y me decían, ¿sí es de Comonfort? Sí, categóricamente sí. Ya Leovino Zavala habrá nacido en Uriangato y habrá vivido en San Miguel y habrá sido diputado local y diputado federal, pero Margarito Ledesma es de Chamacuero. De hecho, y eso a lo mejor lo comentamos más adelante, no podía ser de otra forma. Quítenle a todos estos poemas lo que tiene de este pueblo y no queda algo tan interesante. Este Chamacuero le aporta mucho a la poesía de Margarito Ledesma, aunque yo en algunas ocasiones sospecho que la intención de Leovino Zavala no era rendirle un homenaje a Chamacuero, que lo vio así muy hacia arriba, de ay, ese pueblillo por el que paso de vez en cuando, voy a poner a un personaje al que le parece hermoso, al que lo ama con denuedo y de ahí puede salir algo muy simpático, como efectivamente salió, pero quizá no era su intención rendirle un homenaje a este pueblo. Inicialmente a veces he pensado de esa forma. Bueno, incluso también se ha mencionado, o lo hemos escuchado, en un estudio más reciente que está en internet también, que dice que Margarito Ledesma es de San Miguel el Grande. Incluso como sin salirse de la tónica de que es un personaje literario. Eso evidentemente lo único que refleja es que no leyó el libro de las poesías de Margarito Ledesma, ¿no? Pero muy a propósito de una biografía de Margarito Ledesma, pues es el propio Leovino, el propio licenciado Leovino Zavala, quien en su prólogo de 1920, pues hace una breve biografía de Margarito Ledesma. Bueno, nada más quiero recordar que la charla es la construcción de un poeta, y ese poeta del que estamos hablando es Margarito Ledesma, no es el licenciado Leovino Zavala. Y a propósito dice, nació en Chamacuero de Comonfort, hoy Comonfort a secas, y desde su nacimiento, lo que también es interesante porque en 1920 todavía no era Comonfort a secas. Ha vivido siempre en ese lugar, siendo su deseo más ardiente el de morir y ser sepultado allí mismo, a la orilla de su querido río de la Laja, si posible fuera. Durante su ya larga vida, no ha salido de Chamacuero más que 2 veces,
una a Celaya, a un negocio del juzgado, según nos cuenta en su dúo poético, y otra a San Juan de los Lagos, a pagar una manda que prometió con motivo de haberse caído en un excusado. Y le sigue, ¿no? Ahí está la biografía o algunos datos biográficos de Margarito Ledesma nada más, ¿no? Ahora, a Margarito Ledesma lo podemos, o las poesías de Margarito Ledesma, a sabiendas de que usted es un escritor y que también escribe poesía y que nos dejó con una probadita de ese talento en la pasada charla el 10 de enero, este tipo de literatura, o la literatura de Margarito, la podemos clasificar o ubicar en alguna corriente literaria. Es decir, hay un grupo de poetas o de poesía que vaya así con este toque humorístico, raro, simple. ¿Existe? Bueno, antes que nada, gracias por tus conceptos. Te iba yo a decir que te tomas, pero ya nos trajeron mezcalpilla de Jalpilla, que hace gente muy linda. No creo, fíjate, que, mira, de entrada, el humor es algo muy ausente en la literatura mexicana. A veces nos tenemos que ir hasta el Periquillo Sarmiento para encontrar algo de ese tipo. Después, al siglo XX, con algunos escritores que eran más bien periodistas y ponían artículos de corte muy chusco. Yo recuerdo a Marco Antonio Almazán, de allá de Yucatán. Pero no se encuentra, se suele menospreciar mucho el humor. Entonces, el caso de Margarito Ledesma es una cosa excepcional. Cuando alguien se pone a buscar sobre la escritura, la literatura de humorística en México, tiene que pasar necesariamente por aquí. Y eso refuerza la creatividad del verdadero autor, que supo colocar a alguien que sí parece real, al grado tal que mucha gente creyó que existía, que además lo que dice y lo que expresa no contradice lo que puso en otros poemas. Las historias que narra también son muy apropiadas a su época, a su forma de pensar, a lo que él va desenvolviendo en su psicología, que quiérase que no se busque o no, se va uno permeando de ella. Entonces, yo creo que no hay un antecedente ni se le puede ubicar en una corriente en específica. Incluso a veces cuando alguien quiere hacer versos humorísticos, no salen tan finos, diría yo, tan bien logrados como los que hace él. Tiene otro detalle muy interesante, que son las notas aclaratorias, que como se ha dicho mucho, en ocasiones son más jocosas y más interesantes que los poemas en sí. Y ahí refleja mucho de la ingenuidad del personaje, donde explica cosas que después contradice y después dice que le explicaron pero no entendió. Yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención que en la segunda mitad del libro hace una mención a la fabricación del tepache. Dice, bueno, si ustedes no saben cómo es el tepache se hace con cáscaras de piña, con piloncillos, ¿verdad? Y después, más adelante, dice, bueno, ya me dijeron que no se hace así, entonces para que no digan que soy un ignorante, ya me dijeron cómo se hace el tepache, así. 3 poemas más adelante. Bueno, ya me volvieron a decir que tampoco es así, que es de esta forma. Como 4 veces hace referencia a esto. Esto es, insisto, de una genialidad muy marcada, pero contestando en concreto a tu pregunta, no creo que haya un antecedente, y sí que es un caso único, porque tampoco hubo después alguien que yo conozca que lo haya secundado, digo, con otro personaje en otro lugar, quizás sí, pero no logró la trascendencia que tuvo este hombre, porque para nosotros como chamacuerenses, como forenses, nos es muy familiar, pero tiene un alcance prácticamente internacional. Sí, es algo interesante del personaje, que a lo mejor aquí, repito, por la cuestión de la secundaria, en la escuela, que hay una calle Margarito Ledesma, que para bien o para mal se dice que Margarito Ledesma era de Orduña, de San Agustín, de Palmillas, también eso he escuchado, ¿no? Hay gente que de Escobedo, ¿no? Que conocieron a sus sobrinos, nietos, que bueno. Eso es interesante. Es interesante el hecho de que Margarito Ledesma lo que hace es dar a conocer, no nada más a los comunforenses, ni nada más a los de Guanajuato, Chamacuero.
Y es una de las partes que hay que estar, pues, a lo mejor agarrándonos de ahí para explotar, que lo habían hecho, ¿no? Algunos lo habían hecho con el encuentro de poetas. Claro que sí. El maestro profesor Indarecio durante, no sé si 10 años, maestro, no recuerdo, 10, 11 años, se realizó aquí el encuentro que tenía ese nombre, Encuentro de las Letras Populares Margarito Ledesma. Yo espero que todos aquellos que trajo usted, maestro, se hayan llevado muy claro quién fue Margarito Ledesma y el gusto por su poesía, efectivamente. Y bueno, como nos lleva a que la gente conozca Chamacuero, pues vamos a esta otra parte también, ¿no? ¿Qué datos nos arroja Margarito Ledesma de Chamacuero? ¿Qué nos dice él? Vamos, ¿de qué periodo podemos hablar? ¿No? Hace ya algún tiempo, Raúl García me comentaba, estoy interesado en hacer un trabajo, o que hagamos un trabajo en la también casi extinta corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, ¿no? Y hacer un trabajo sobre Margarito Ledesma desde los distintos enfoques que tenemos los miembros del seminario. Y yo le decía, fíjese que me gusta la idea porque hay, o encuentro yo ahí, algunos datos o alusiones a acontecimientos, a procesos, a personajes que he identificado en documentos, en periódicos, en cartas, en documentos oficiales del municipio, pues, de la vida de Chamacuero. ¿Qué datos nos arrojará Margarito Ledesma? En teoría, habría un periodo que va como de 1910 a 1930, yo lo ubicaría. Y de hecho, te comento que me sorprende un poco lo que me dices porque yo no he encontrado mucho esas referencias. Yo siento que, insisto, Leovino Zavala pasaba por aquí y conocía algunas cosas, conocía que pasaba el río Laja, conocía el nombre de algunas comunidades, Empalme de González lo menciona en un poema, menciona Neutla, por supuesto, y el acontecimiento real, quizá más certero, es una corrida de toros que dio Juan Silvetti en principios del siglo XX aquí en Comonfort. Fíjese, por cierto, en su trabajo de investigación, Óscar Cortés Tapia menciona que tuvo comunicación con los descendientes de Juan Silvetti y también con algunos descendientes del licenciado Leovino Zavala, y él llega a la conclusión de que no, que Juan Silvetti no vino a torear a Chamacuero. Yo pienso igual que usted, yo creo que sí vino. Bueno, no solo lo creo, sino que hay una fuerte tradición, o había una fuerte tradición taurina en nuestro municipio. Había una plaza de toros en Escobedo, una plaza de toros aquí en Chamacuero, entre las calles entre Juárez y Guadalupe Victoria. Bueno, Arista, ¿no? Ahí sí, en esa cuadra. Una en Neutla. Entonces, pues, hay notas además que mencionan que sí era común que ese tipo de toreros, que ahora nos parecen, bueno, eran grandes, pues, eran grandes de la época, pero Chamacuero no era cualquier cosa. Y a lo mejor ahí nos hace falta un poquito creérnosla en ese sentido. No era nuestro pueblo, no era ese pueblo del que quizá usted dice que veía Leovino Zavala. Yo pienso que no, yo pienso que a Leovino Zavala sí le gustaba Chamacuero y se sentía a gusto aquí. Es que no es el único acontecimiento que identifico, ¿no? Pero que hay cosas que sí no sabe. Así es. Por ejemplo, ahora lo verá, dice, y a don Luis, el de Villela, que allí pasó su mal rato, le sacaron una espuela con toditito y zapato. Villela, pues es Virela, pero en ese entonces era conocida así, como Villela. Y tiene otro donde habla de las inundaciones, en fin, que fue un ajibolón, que ni recordarlo quiero, Dios te libre, Chamacuero,
de tan grande anegación. Creo yo que esto fue antes de la gran inundación de 1912 que asoló todo el Bajío. Además, el nombre de Pancho, el secretario del Juzgado Único Municipal, buscando en un anuario estadístico y del comercio de 1900 a 1910 por lo menos, en ese periodo el secretario del Juzgado Municipal era un tal Francisco Vázquez. Entonces, siento yo que a lo mejor tenía algún familiar o no sé, algún amor, no, bueno, a lo mejor ya estoy ahí ya yéndome de más, pero que sí tenía conocimiento de la vida en Chamacuero. Creo que sí. Además, por su trabajo, insisto, por eso tal vez conoció al primigenio Margarito Ledesma, que seguramente, si es que existió, no se llamaba así. Pero tanto como aporta, por ejemplo, en algún lugar habla de un fenómeno, o sea, de un nacimiento de un fenómeno, un animal deforme, en Nopalera. Por ejemplo, sí cita Nopalera, sí cita, pero muchas otras comunidades no las menciona. Y tradiciones muy chamacuerenses, como la fiesta de los remedios, no la menciona, e incluso hay un poema que se llama En la fiesta principal o en la fiesta titular del lugar, pero no dice a quién está dedicada, que eso es una cosa un poco fuera de lugar que así lo haya manejado. Y otro detallito, pero a lo mejor ya estoy siendo muy inquisidor, es que dice que en esa fiesta hubo súchiles y parandes, y en realidad en nuestra fiesta los súchiles son más discretos, se quedan prácticamente en el entorno del templo. Lo que se sacan afuera son los que nosotros les llamamos cruceros, pero en San Miguel les llaman súchiles. Entonces yo creo que se refería a su fiesta diciendo, sí, hubo unos súchiles muy grandes, los parandes, pero no son en la misma fiesta, como sabemos. Entonces, creo yo por ahí que creía él reflejar lo que era Chamacuero sin comprometerse demasiado, sin tampoco hacer ninguna especie de burla ni de nada, sino siguiendo la corriente de lo que su personaje iba desarrollando. Y sí coincido en algo, yo creo que le agarró mucho cariño a Chamacuero. Después de que tantos de sus lectores le hablaban, le preguntaban por él y seguramente le inquirían de más datos y lo atosigaban con preguntas, él empezó a forjar también una biografía complementaria, y no dudo que le agarró mucho cariño a su personaje, pero también a la bendita tierra que lo vio nacer. Ahora, creo yo que innegablemente, de todas formas, sí nos deja pues un retrato, a lo mejor muy literario, quizá muy poético, pero sí no podemos negar que nos está dejando, y al leerlo nos hace pensar en cosas. Bueno, a mí me hizo pensar en cosas que viví de niño, que ya no hay, en los paseos al río Laja. Recuerdo las tardes de domingo salir allá en Camacho y llegar a un clarito que hacía el río, y estaba lleno de gente que iba a comer, que iban a hacer de comer ahí, llantas de tractor en el agua, o sea, cosas de ese tipo, que si bien no son las mismas de hace 100 y tantos años, nos hacen o nos remiten a la infancia y nos remiten a la vida cotidiana en Chamacuero. ¿Qué más pudiéramos rescatar de las poesías de Margarito sobre esta parte de la vida cotidiana? Es que yo creo que se acerca uno desde el aspecto afectivo, no tanto como una fuente de información. Sí, no como historia, no como algo histórico, no sino como un archivo histórico, pero sí desde el punto afectivo. Uno empieza, sea de Chamacuero o no, empieza a conocer este lugar a través de esos personajes y esas historias, y siente ese afecto. Yo creo que personas de lejos han buscado ese Chamacuero mítico que viene en estos poemas, y nosotros que estamos aquí pues lo sentimos doblemente, como con más gusto por saber que refleja algo de lo que es nuestro pueblo y de lo que fue. Entonces ese factor de identidad es grandísimo
con Margarito Ledesma. Algo que no me preguntaste, pero técnicamente su métrica es perfecta, salvo cuando él quiso no hacerla perfecta, pero lo es. Y para quien conoce de esto, leer una métrica defectuosa es muy tormentoso. Empezar a leer un octasílabo y después el siguiente verso tiene 7 o tiene 9, no se disfruta. En algunas ocasiones él sí pone versos mal medidos, pero creo yo que es con la intención y logra ese efecto de que sean un poco más simpáticos todavía. Las formas estróficas que utiliza son algunas muy complicadas. Me parece que tiene algún que otro soneto, pero tiene los orillejos, orillejos le llama, que son ovillejos, el que dedica a El Estación, que son cosas muy complicadas de hacer porque tienen un reglamento muy específico. Las octavas agudas del himno local pues copian exactamente esa forma métrica, esa forma estrófica de nuestro himno nacional, que tampoco es sencillo. Entonces, de que tenía un gran conocimiento, lo tenía, pero supo acomodarlo con su personaje y fue de mucha utilidad. Porque, insisto, poesías mal medidas son tortuosas de leer, no se disfrutan, como cuando alguien quiere ser muy coloquial en sus textos y pone unos parlamentos llenos de palabras cortadas, llenas de palabras dialectales, es pesado de leer. Grandes escritores que reflejaron el habla del pueblo mexicano no recurrieron a eso por ese mismo motivo. Entonces, es un factor adicional a esto. Y mira, que no se me olvide, en la edición de esta edición del Ayuntamiento en 1999, en muchos sentidos es la gran cosa porque era casi imposible de conseguir este libro. El profesor Indalecio me comentó que el entonces presidente municipal, Beto Méndez, logró convencer a la hija de Leovino Zavala de que hicieran una nueva edición porque se lo pedían y ella no quería. Y algo le comentó que le accedió finalmente y le dijo, si usted va a hacer 1000, mande a hacer otros 1000, yo los pago, porque me han pedido montones de este libro y para ya tener ahora sí para repartirlos. Y durante mucho tiempo este libro creo que permaneció en las bodegas de los gobiernos municipales. Tan es así que al presidente López Obrador, cuando todavía no era presidente, le tocó todavía uno de estos ejemplares. Hablamos de julio de 2018. Y insisto, es la gran cosa porque gracias a eso, máxime cuando no existía tanto acceso al internet, pudimos conocer, quienes no habíamos podido leer estas poesías, lo que era Margarito Ledesma y todo lo que trae consigo. Claro. Y dice cosas también medio como fuera de lugar, que incluso creo yo que se han prestado para que algunas personas lo crean fielmente, ¿no? ¿Qué tal ese poema en donde habla de que Chamacuero debería ser, o que es, la cuna de la independencia? ¿Cómo es? Sí, no, él dice que estaba el padre Hidalgo, lo invitaron a una tamalada en el río Laja, como las que tú rememoras, y viendo correr el agua libremente, tuvo la idea de que así debería ser de libre el pueblo de México. Entonces dice, ¿cuál Dolores Hidalgo? Chamacuero debería ser la cuna de la independencia. Y tiene un verso que lamento, no creo que lo alcance a localizar ahorita, pero lamentaría citarlo mal, donde dice con mucha certeza que la cuna solamente es donde se arrullan las criaturas, no donde nacen. Entonces ser la cuna de la independencia pues tampoco es mucho, ¿no? Porque ahí nada más se arrulló la independencia que nació en otro lado. Entonces es muy interesante y tan válido como otras reflexiones. Que no nos oigan en Dolores Hidalgo porque ellos están terriblemente orgullosos, hasta le cambiaron el nombre a su población para que sea cuna de la independencia nacional. Pero la cuna es nada más donde se arrulla, no donde nacen las criaturas. Y como esas hay muchas, hay una donde habla de Berna que viajó 5 semanas en globo y hizo 20,000 leguas de viaje submarino, Berna con B grande. Y sin necesidad alguien explica que probablemente el editor Leovino Zavala, yo creo que se refería a Julio Verne, porque Berna no era, también como cuando explica que su sobrino Macario Cázares, la etimología porque tenía su maca junto al río, por ahí venía Macario,
y Cázares porque en alguna ocasión cazó una res, de ahí era Casa Res, unas etimologías muy interesantes. O cuando aclara también de la Venus de Milo. Milo, que seguramente se llamaba Milo y sus cuates le decían Milo. Sí, muy interesante. Delicioso realmente. Bueno, de Margarito Ledesma, ¿cree usted que debemos seguirlo rescatando como el poeta chamacuerense? ¿Cree que debemos presentarlo así? Es poeta. Yo insisto, sin ¿Y en las chamacuero escuelas? ¿Cómo deberíamos presentarlo en las escuelas? ¿Le seguimos así con porque recuerdo, por ejemplo, que también don Ascensión Franco, que en paz descanse, tiene en su libro de Molcajeteando la historia de Chamacuero, al final una sección de personajes, y también incluye una biografía de Margarito Ledesma, pero igual termina diciendo que él no quiere ser, digamos, algo así como el malo de la historia, descubriendo que Margarito Ledesma pues no existió. Aquí llegamos a un punto complejo, porque hay quien dice que Margarito Ledesma es un seudónimo de Leovino Zavala. No es un seudónimo de Leovino Zavala, porque hay muchas historias de Margarito Ledesma. Es un personaje literario. Seudónimo el de Pablo Neruda, que se llamaba Neftalí Ricardo Reyes. Y para todo lo que escribía ponía Pablo Neruda, aunque su nombre fuera otro. Legalmente no sé cómo lo hacía, no sé qué decía su pasaporte, sus papeles, etcétera, pero todo lo escrito por él tenía Pablo Neruda. Leovino Zavala no, él crea un personaje que tiene una vida propia, que nació en un lugar, que hizo muchas cosas, que se enamoró de muchas mujeres, que fue traicionado por otras, que se cayó en un excusado. Todo eso no es Leovino Zavala, es Margarito Ledesma. E insisto, eso es tan chamacuerense como se quiera captar desde el punto de vista afectivo. Entonces yo creo que sí vale la pena decir que hubo un poeta llamado Margarito Ledesma que escribió estas poesías, porque no lo pudo escribir nadie más, tenía que ser una persona con esas características, con esa ingenuidad, con esa intención de ser poeta, con esas dotes literarias, con esa imaginación y con ese acomodo de las cosas a lo que su cultura le permitía. Por ahí va, ya si alguien, como me pasaba con los cronistas, bueno, y Leovino Zavala, que no era de Urangate, pues sí, pero usted me está preguntando por Margarito Ledesma. Margarito Ledesma es de Chamacuero y es parte, creo yo, de nuestra identidad y un factor también de identidad de este pueblo. Claro. Perdón, y mira, en algunas ocasiones que he oído, incluso en la televisión, hablar de Margarito Ledesma, las personas que hablan dicen que Chamacuero es también una invención de Leovino Zavala. Y dicen, bueno, hay unos que dicen que Chamacuero es como un foro. No, sí es Chamacuero. Lo fue durante 400 años. Que le hayan quitado el Chamacuero es otra situación que ojalá se pueda remediar, siempre digo yo, no costaría mucho. Aunque siga teniendo a Comonfort, pero que vuelva a ser Chamacuero de Comonfort. Pero sí es, o sea, eso es más cierto que el Margarito Ledesma como tal. Mire, tengo aquí el de la cuna de la independencia, pero no lo quiero leer yo. Muchas gracias. A ver. Si no lo voy a reinventar, y entonces sí, tampoco es para tanto. La cuna de la independencia. Es bueno reclamar nuestros derechos y no dejarnos que nos hagan menos. Tú dices, que se aclaren bien todos los hechos y se deslinden bien todos los terrenos. Todos nomás se acuerdan de Dolores y todos dicen que allá fue la cuna. Y se quedan muy serios estos señores cual si no hubiera diferencia alguna. Y entre si será o no será, no creo justo que a nadie se prive, pues la honra es del que la da y no del que la recibe. Y para que con críticas no empiecen, les diré unas palabras muy seguras. La cuna es nomás donde las mecen, pero no donde nacen las criaturas. Y yo he sabido de muy buena fuente y de muchas personas de conciencia que aquí en mi tierra fue precisamente donde comenzó a nacer la independencia, porque en una sabrosa tamalada que del río de la Laja, aquí en la orilla, le dio la gente fina y educada al cura don Miguel Hidalgo y Costilla.
Ese señor, al ver que la corriente corría libre y sin mucha resistencia, se pensó que era cosa muy prudente dar el grito y clamar la independencia. Y desde entonces siguió duro y duro, piense y piense nomás esos negocios, y para andar en ellos más seguro procuró agenciarse algunos socios. Y cuando los tanteó más descuidados y que estaba bonita la mañana, se conchavó a los presos y soldados y mandó que sonaran la campana. Y luego se formó la bola, con ondas, con machetes y jorguces. En montón, cual si fueran una ola, corrieron hasta el Monte de las Cruces. Y al fin los pepenaron a traición, pero ninguno se hizo para atrás, y de ese modo la revolución siguió todos los días a más y más. Continúa. Pero de esta tremenda pelotera, aquí realmente se prendió la mecha. Solo podrá pensar de otra manera la gente que no se halla satisfecha. Pues con todas las pruebas que presento, solo la gente falta de conciencia podrá negarme ni por un momento que aquí empezó a nacer la independencia. Pues fue aquí donde Hidalgo, cura serio y hombre ya macizo y de experiencia, se pensó nos quitaran el imperio y nos pusieran ya la independencia. Sería bueno, pues, como ya les dije, reclamar sin temor nuestros derechos y pedirle al gobierno que se fije si acaso no son buenos estos hechos. Así. Ahí está el de la cuna de la independencia. Sí, así es. Y yo aquí puse una nota, porque habla en una nota sobre la historia. Muchos me alegan que la historia no dice nada de lo que yo pongo en esta histórica poesía. Y por eso me la andan criticando y diciendo que no es cierto y que no se crean. Pero no consideran estas gentes que tampoco dice nada lo de Valentín Mancera, y aquí está lo de Nopalera, ni del becerro con 3 cabezas que nació en la hacienda de la Nopalera, ni de otras muchas cosas que han sucedido por aquí cerca, y no por eso vamos a decir que son mentiras, y tampoco se fijan que no es fácil que la historia esté al pendiente de todo lo que pasa en todas partes. Considero yo que, si bien no es una obra literaria, no es una obra de carácter histórico, no es esa la intención, creo yo que podemos encontrar algunas pinceladas ahí pues de la historia, del contexto, de la vida que se vivía en un periodo complicado también para la región, 1900 a 1930, pues, para empezar, pues llegó la revolución, que si bien no tuvo la fuerza que tuvo en otras regiones, pues claro que afectó, y claro que hubo huelgas en la fábrica de Soria, hubo huelgas de peones en algunas haciendas, hubo levantamientos de algunos trabajadores, de algunos jornaleros, y después, les digo, nos llega una inundación fuerte en 1912, después viene también la guerra cristera en los 20s, y nos habla también de las elecciones, de otro acontecimiento, nos habla sobre que antes eran jefes políticos y ahora son presidentes. Entonces estamos en ese contexto interesante del periodo revolucionario, de finales del Porfiriato, de la revolución, y luego de los primeros años de la revolución también, ya con otra forma de vida, en donde también me deja ver cosas como de que a lo mejor estaba él más contento con cómo eran las cosas antes de la revolución, sí, y no en cómo terminaron siendo. Cuando habla de las elecciones dice que mejor no, que pues es que describe unas elecciones como seguramente eran esos tiempos donde había presión al que estaba votando y que finalmente se llevaban la urna con todo y votos, que eso era muy común en aquellos tiempos. Bueno, pero estamos hablando de aquellos tiempos. Entonces, tiene cosas que nos parecen, esto es el ejemplo, que nos parecen muy actuales también, todavía, y que pues la invitación más importante pues es a seguir reflexionando, ¿no? A seguir hablando de Margarito Ledesma
y a, como dice Leovino Zavala, mas no he perdido la esperanza. Yo estoy seguro de que el día menos pensado, cuando menos lo esperemos, cuando comencemos quizá a tener un velo de olvido sobre su recuerdo, de Margarito Ledesma, volverá a aparecer entre nosotros y nos contará en ese su lenguaje tan florido y emocional las causas de su temporal desaparición. Bueno, de aquí alude a un... Y creo que el día que eso suceda, todas las campanas de Chamacuero espontáneamente repicarán a gloria en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, pues eso está bonito, ¿no? A lo mejor habrá momentos en que lo olvidemos o en que se quede un poco en el olvido, pero pues yo creo que es trabajo de todos, pues rescatar a nuestros personajes, en este caso al poeta Margarito Ledesma, ¿no? No sé si tenga algo. No. Yo coincido contigo, quien no lo haya leído se recomienda ampliamente, aunque no sea de Chamacuero, aunque no busque a su pueblo aquí, pero es una obra literaria de mucha calidad, con muchísimo ingenio, algo único, y aunque, insisto, no se pretenda encontrar la chamacueridad en este libro por sí solo, vale muchísimo la pena. Tan es así que lo han leído prácticamente en todo el mundo y lo han alabado personas que mucho saben de letras. Bien, pues hasta aquí la primera parte de la dinámica. Esperemos que les haya gustado, que haya funcionado bien. Muchas gracias. Gracias. Y pues viene ahora sí lo que queremos también, ¿no? Que decíamos que pues esto fluya y que sea un diálogo. No sé si alguien tenga algo más que comentar, a lo mejor se nos fue algo aquí. Buenas noches. Es innegable que la obra de Margarito Ledesma no fue hecha por un iletrado. Hola, Esteban. Por el empleo de abreviaturas y frases en latín que contiene. Salud, Chamacuero hermoso, ir, rincón bendecido, que fuiste el humilde nido de aguilucho poderoso. Ir, abreviatura de idem, que quiere decir se repite. Salud, Chamacuero hermoso, salud, rincón bendecido. Y algunas otras que son bastantes latinajos, frases y abreviaturas. Me tocó en el año de 1983 que mi patrón y jefe inmediato superior, profesor Víctor Manuel Anguiano, me mandó a presenciar una conferencia que ofrecía don Manuel Zavala, descendiente de don Leovino, y don Nacho Reyes Retana. El profesor era muy ocupado en sus quehaceres y me mandó a mí, dijo, pues ándale, que se trata de tu rancho. Pues ahí voy obligado a ver. Estuvo muy interesante, puras carcajadas toda la conferencia. La familia Zavala tiene esa característica, muchísimo sentido del humor. Son los propietarios de la radiodifusora en aquel tiempo, la XSQ, ahí en la primera esquina de la parroquia, en el centro. Como detalle, cuando hicieron el proyecto de la radiodifusora, se reunieron todos los hermanos ellos para elegir a un locutor. ¿Quién va a ser? Pues que sea Manuel. ¿Pero cómo, Manuel? Es que está tartamudo. Pues por eso que él sea locutor. Todos los programas de la SQ, puras carcajadas. Así fue la conferencia. Hizo mención don Manuel Zavala. Se puede demostrar la ventaja del trabajo colaborativo de investigación. Se puede demostrar que en esos tiempos de la Revolución Cristera, con los documentos que estén en los archivos,
debe existir la firma de don Leovino, perdón, en los actas de nacimiento, de defunción. Comentó ahí don Manuel, como detalle, que estuvo sirviendo aquí en Chamacuero don Leovino como agente del Ministerio Público y como agente del Registro Civil. Ahí debe estar su firma en las actas de matrimonio, de defunción. Pero en aquellos tiempos álgidos de la guerra cristera, solamente había trabajo de colgados, levantar actas, fusilados, levantar actas. La gente no llevaba a sus hijos a bautizar, iban a la iglesia, la costumbre. Era poco el trabajo que tenía. De San Miguel llegaba aquí en la mañana, las 9 de la mañana abría su oficina. El lunes y el viernes se devolvía a San Miguel de Allende en la tarde para llegar allá en la noche. Ese era todo su quehacer. Muy aburrido aquí en Chamacuero, no había tanto trabajo. Al llegar allá, platicó don Manuel Zavala, se dirigió inmediatamente con su señora mamá, que estaba en cama, así lo mencionó don Manuel, estaba en cama la señora, perdida la vista completamente, ciega la señora, y le daba mucho gusto que llegara su hijo. ¿Qué traes ahí? Son papeles. ¿De qué papeles? ¿De tu trabajo? No, un indio llegó ahí, me dijo que yo, como tenía la máquina de escribir, que le transcribiera en limpio sus poesías. ¿A poco hay indios poetas? Sí, aquí traigo las poesías. Y le empezaba a leer a su mamá lo que tenía de poesías. Y estaba su mamá muy enferma, ya muy grave, muy grande de edad. Y la señora se olvidaba de tristezas, se olvidaba de enfermedades, y a puras carcajadas la señora, puras carcajadas. Pues anímalo, anima ese indio para que siga escribiendo, esto está muy bonito. Y comentó don Manuel Zavala que de ahí le llegó la idea de llevarle algo de alegría a su mamá cada viernes en la noche. Me tocó ver esa conferencia en el Teatro Ángela Peralta en 1983. Hubo la presencia de periódicos. Al día siguiente como es mi pueblo, luego fui por el periódico, lo que era El Sol del Bajío, y por ahí tengo el recorte de esa charla, conferencia de don Manuel. Ojalá y hubiera oportunidad de invitar a esa familia. Ellos conocen mucho de esos datos. No es quitarle el poeta Chamacuero, pues, sino es darle un reconocimiento a don Leovino y a los Zavala. Una familia muy interesante. Sí, claro que sí, maestro. Muchas gracias. ¿De qué año dice que es el...? Gracias. Sí. Sí, muchas gracias, maestro. Se debe buscar en trabajo colaborativo en el registro civil documentos durante la guerra cristera del 18 al 17, por ahí. Ahí va a estar la firma de don Leovino. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro. Es otra beta importante que no hemos, creo yo, que aprovechado demasiado, ¿no? Porque nos hemos ido generalmente pues al propio libro y no lo hemos trabajado, o al menos yo, no sé el arquitecto, pero me dice que tampoco no lo hemos trabajado pues de forma, pues con un método de investigación histórica para tratar de ver a lo mejor los archivos particulares del licenciado Leovino, que no sé qué tan accesibles sean, también pueden dar muchas pistas. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Buenas noches. Bueno, algo que yo quisiera comentar es que
Este libro debería como de dársele más difusión, sobre todo en la gente joven. Para muchos, el leerlo es una manera de conocer la cotidianidad de nuestro pueblo, en una época que pues no nos tocó vivir, pero que muchas de esas cosas se repiten y además es entrañable, es querer más a nuestro pueblo. Mientras más lo conocemos, pues más lo queremos. Y una cosa respecto a lo que comentó el licenciado Carlos, de qué tan conveniente sería decir si realmente existió Margarito Ledesma o como lo que es un personaje literario. Y yo la verdad, leyendo, comparando con lo que aprendimos en la escuela en los libros de texto y con lo que a lo largo del tiempo, ya cuando vamos creciendo y vamos leyendo un poquito más, y vemos que la historia, en realidad, muchas cosas no son como nos las cuenta el libro de texto. Entonces, una manera sencilla, pero tratar de decirles a los niños, a los jóvenes, realmente, ¿quién fue Margarito Ledesma? Una vez, una persona que no era de aquí, me preguntó, ¿y quién fue Ignacio Comonfort? ¿O por qué se llama así su pueblo? Y bueno, había yo leído un poco eso y supe qué contestarle. Pero la verdad es de que a lo mejor si yo no hubiera leído eso, pues porque es Comonfort, porque sí. Entonces, yo digo que yo soy de la idea de que sí sería bueno tratar de empezar a decirles, digamos que hablarles con la verdad de una manera sencilla para que si algún día alguien les pregunta, no digan, sí, o lo que ustedes han repetido, sí, era hijo de tal o cual, o era el papá de así, ¿no? Entonces, pues ese es mi punto de vista, esa es mi opinión. Gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Muy bien, si por allá quieren hacer uso de la voz, el maestro Indalecio. Felicitar por ahí al cronista David, tu lucidez para hablar de Margarito, pues también habla de un escritor, de una persona muy cercana a la historia de nuestro municipio, y creo que has logrado construir a este personaje, si esa era la idea. Esta tarde has logrado construir a este personaje con la guía o el monitor, en este caso, que parece ser es la función que desempeñó Francisco. Y felicitar también pues a quien haya tenido la idea de llevar estas charlas, o esta charla y otras más que según se van a seguir dando. Y qué bueno que haya sido la primera sobre Margarito Ledesma. En el 2014, siendo el doctor Juan Alcocer director del Instituto de Cultura, editó el libro de Margarito Ledesma con el permiso de la familia Zavala e inició una serie de pláticas, primero en el municipio de Uriangato, después iba a ser en San Miguel, para terminar en Comonfort. En aquel entonces me hizo la invitación y acudimos a Uriangato. Cito esto porque no se llevó a cabo ni la de San Miguel ni la de Comonfort, porque la alegata que se dio en la primera presentación era precisamente la autenticidad del personaje, y los de Uriangato pues defendiendo a Margarito Ledesma y olvidándose, por supuesto, de dónde vino, lo que decía por ahí David, atinadamente. Y en el caso de San Miguel, que también asistió una persona por ahí, pues muy en su papel de que Margarito era
era de San Miguel y yo en el mismo papel diciendo que Margarito era de Chamacuero. Entonces nunca pudimos ponernos de acuerdo. Finalmente es el personaje. David lo ha dicho muy bien, quítenle todo lo que en sus poesías habla de Chamacuero y no queda absolutamente nada. El poeta, en este caso don Leovino Zavala, supo crear a un personaje con las características propias del chamacuerense de aquel tiempo y le dio además el lenguaje y la gracia con las frases y las palabras que seguramente se usaban de manera coloquial entre los personajes, entre la gente de aquel tiempo. Pero también le fue dando pinceladas históricas y fue ubicando al personaje de tal manera que el personaje es totalmente Margarito es como un forense, Margarito es chamacuerense, más que como un forense, es chamacuerense. En ningún momento menciona, salvo en la poesía, una que hay de Mario Talavera, parece que está al final, creo, del libro, donde se menciona un poco lo de San Miguel de Allende, porque es como una poesía que según dice Margarito, don Leovino, don Margarito le hizo llegar de última hora a un homenaje que se le brindaba a don Mario Talavera en el Teatro Ángela Peralta, que ya citaba por aquí el maestro Telles. Bueno, es el único poema en donde aparece el nombre de San Miguel de Allende, y eso por la referencia del evento. Entonces todo lo demás es el personaje, como tal es Margarito Ledesma. A esta persona era un abogado, el que asistió a Uriangato. Me lo volví a encontrar en una invitación que nos hizo por ahí el director de la prepa, como en el 2017 o de 2018, por ahí así. Y volvimos otra vez a enfrascarnos en el tema. Total que finalmente el director digo, nunca se van a poner de acuerdo. Mejor aquí le paramos. Porque pues cada quien, los de Uriangato, defienden a don Leovino Zavala y dicen que don Leovino Zavala es Margarito Ledesma y como tal nació en Uriangato. Pero su vida a partir de los 7 años la realiza en San Miguel de Allende. Incluso la escuela que lleva su nombre es fundada por él, es gestionada ante el gobierno de Guanajuato. La escuela secundaria oficial de San Miguel de Allende lleva ahora el nombre de Leovino Zavala. Entonces, pero en el transcurso de sus últimos años, don Leovino Zavala fue adoptando también el nombre de Margarito Ledesma. Lo fue adoptando y lo fue como consintiendo. La gente lo decía, ahí viene don Margarito Ledesma. Se fue olvidando el personaje don Leovino y fue él mismo adquiriendo el nombre de Margarito. Pero Margarito sigue siendo con todas las características el personaje de Common Fort. Por eso alabo y aplaudo que se haya llevado a cabo esta charla. El tema de Margarito es muy complejo para poder definirlo. Quienes se han dedicado a estudiarlo terminan por decir finalmente, don Leovino nos puso unas trampas tan especiales que no podemos definirnos quién es el verdadero Margarito, si de veras nació en Comonfort, que era un indio, que era un lugareño, que todo esto finalmente se viene abajo cuando el mismo David ha citado las características que posee literariamente la obra de Margarito, las licencias literarias que en ese tiempo se manejaban de manera perfecta, las está manejando don Leovino Zavala en el libro de Margarito, aunque la broma y lo chusco definan al personaje, no deja de ser un poema medido y además muy rimado con todo lo que representa, pues, miren,
Ya hasta se apareció Margarito seguramente. De tal manera, bueno, pues felicito a los organizadores y a los expositores. De verdad, mi aplauso, mi sincera felicitación por este evento. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias, maestro Indalecio, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su presencia esta tarde, ya noche, en esta primer tarde en el museo, y esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a que inviten a más. Una pregunta más, un comentario. Sí, estoy comentando con Raúl y ahorita mencioné algo del profe Indalecio respecto del origen, por decirlo así, geográfico de Margarito Ledesma, porque le digo, si Leovino Zavala es originario de Uriangato, ¿por qué no han reclamado los habitantes de Uriangato a Margarito Ledesma? ¿Verdad? Porque es chamacuarense y también comonforense, porque aunque nosotros no seamos chamacuarenses, pues allí venimos y somos comonforenses, chamacuarenses, y esa es la pregunta. ¿Hasta dónde ha impactado el personaje? Que si hay interés o no hay interés de parte principalmente de la familia de Leovino Zavala para hacer el reclamo, incluso hasta llegar a pensar que sea una marca registrada, si es una exageración de mi parte pensarlo así, pero el peso específico literario que tiene el personaje es como para que lo defendamos, si es el caso de que los uriangatenses lo pudieran combatir y decir, no esto porque el Leovino Zavala es de Uriangato. Ahí nos vamos y de ahí agarramos. Gracias. Sí, antes, gracias maestro Indalecio por sus conceptos. Yo creo que el propio libro lo acomoda a Margarito como un personaje de chamacuero. A mí sí me llama la atención que la gente de Uriangato no tiene el aprecio por Leovino Zavala que sí tienen en San Miguel. Obra, por supuesto, todo lo que hizo, como mencionaba el maestro Indalecio, de la fundación de la secundaria y me parece que otra escuela. Y cuando fue diputado lo fue también, me parece que por esta región. Entonces, tuvo poco trato con Uriangato, pero sí era para que sintieran más orgullo de su escritor o de su político o de su hombre de letras. Si bien quizá ellos entienden que no pueden decir que Margarito es de allá porque ese sí no se menciona en ningún momento, ni Uriangato para nada. O sea, mejor se menciona León y lugares más lejanos y San Juan de los Lagos y muchos otros lugares que mencionar a Uriangato, pero yo creo que si nos atenemos al personaje literario, que es el interesante, ese tiene que ser chamacuerense, no hay otra forma, y así lo atestigua prácticamente cada uno de los poemas que vienen en el libro, creo yo. Y por allá teníamos antes al maestro. Margarito Ledesma, el municipio de Chamacuero, su belleza, su atractivo, su naturaleza, sus tradiciones, su gente, todas las condiciones que se dan, es innegable, ¿verdad? Importantísimo Chamacuero para... Ella estuvo en contra del fascineroso Hidalgo, como le decía, no estuvo a favor de la independencia de la causa, ¿sí? El otro era Margarito Ledesma y el otro era Melchor Ortega, ¿verdad? Acribillado en las sierras de Guerrero por talar los árboles de la sierra. Si vamos a seguir así creando personas, pues vamos a crear como ídolo también a Palamontes, ¿verdad? Que emparentó con Calles. Y entonces, pues yo creo que hay que aclarar con seriedad, ¿sí? Sin el romanticismo, y todo el romanticismo lo dejamos en la poesía, lo dejamos en la riqueza de los libros de Leovino Zavala cuando habla que Margarito asistió a esa corrida de toros por primera y única vez de la dinastía Silvetti, pues se nota, ¿verdad?, lo oculto. No era ningún poeta inculto, conocía perfectamente Leovino Zavala y lo hacía notar en su personaje Margarito Ledesma, ¿sí? Lo oculto que tenía, llamarle corpeto, conocía
los Miura, conocía una tradición taurina, tenía una tradición taurina muy arraigada, ¿verdad? Que no era para cualquier persona que no tuviera esa posibilidad. Yo le escuchaba bien esta canción en la colección de Encerrona de Óscar Chávez. Ahí Óscar Chávez canta la poesía de Margarito Ledesma, la de Juan Silvetti. Y entonces, pues creo que vamos a quitar el velo, ¿verdad? Vamos a desengañar. Está aquí mi compañero Esteban y estamos platicando hace algunos años, muchos años, cuando el profe Esteban, a un lado de la secundaria Llovino Zavala, estábamos ahí en la rondallita magistral sanmiguelense y empezaban las fiestas de San Miguel cuando nos invitaban a cantar a la SQ a la SQ de Radio San Miguel con don Manuel Zavala, ¿no? La última vez fue bajo la dirección de Tarcisio, luego con el maestro Víctor Manuel Anguiano, íbamos también con el maestro Javier Almanza, etcétera, ¿verdad? Tantos buenos músicos de la ciudad de San Miguel de Allende, cantando en el Ángela Peralta, etcétera. Sí, entonces, la gente que de veras, con Jorge Saldaña, yo me acuerdo en sus desayunos en TRM, platicando cosas, etcétera, hablaba de Margarito Ledesma, y con toda la seriedad y en toda la extensión de sus palabras decía, es el personaje creado por don Llovino Zavala, ¿verdad? Entonces, con estos personajes, doctos líderes en la palabra, en la literatura nacional, etcétera, conocedores, ¿verdad? Pues se han de estar riendo de que aquí se le buscan casas y personajes y sobrinos y primos, etcétera, ¿verdad? Tenemos grandioso, inspiró nuestro Benito, nuestro hermoso pueblo y sus tradiciones a don Llovino Zavala para crear este personaje. Sí, gracias, maestro Hugo. Pues yo creo que el comentario va mucho en el sentido que decía también la enfermera Betty. Pues es de mostrar el personaje como lo que es, un personaje literario, ¿no? Efectivamente. Ahora, no como personaje histórico, y como personaje histórico, pues ya tenemos los ejemplos que mencionó y otros más, que también deben de quedarse como eso, como históricos. Yo entiendo, y a lo mejor creo que en eso compartimos con el arquitecto David Carracedo, que uno, por amor a su tierra, tiene cierta afinidad, entusiasmo, cariño, aprecio por estos personajes. Pero también si nos ponemos a buscarle, pues vamos a encontrar más cosas como la del Talamontes que usted menciona, y se las vamos a encontrar a doña Manuela Taboada, y se las vamos a encontrar al propio doctor Mora, padre del primer liberalismo mexicano, que a lo mejor no nos van a gustar, pero que pues tenemos que precisamente entender que en la historia, o los que hacemos, o los que hicieron la historia, pues son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, que tenemos virtudes y que tenemos defectos también. Por todo eso, porque si nos ponemos tan quisquillosos tendríamos que ser sumamente perfectos para hablar tanto mal de todos los demás. Basta recordar que la escuela Manuela Taboada, por la que pasaron generaciones y generaciones de chamacuerenses, pues fue fundada por instrucciones de don Melchor Ortega. Ahorita que mencionó la musicalización de poemas de Margarito Ledesma, y yo en alguna ocasión he subido videos de Comonfort, que empecé cuando era una novedad filmarlos con dron. Le ponía música, pero inmediatamente que le ponía música me llegaban ahí notificaciones de los derechos de autor. Entonces acudí con mi hermano, que ha grabado muchas piezas, que no es un músico profesional, pero es un hombre que sabe de música increíblemente y también es muy buen ejecutante. Y le pedía algunas de sus grabaciones, y él le puso música al poema que se llama ¿Por qué te tapas?, de Margarito Ledesma. Y me gusta mucho su música, pero no lo siento tan Margarito Ledesma, como que es muy seria la música, muy bien puesta, pero siento que muy seria. Para acabarla de amolar, yo el video con el que ilustré con esa composición,
es un recorrido en la mañana por las calles del centro de Comonfort, que quería yo colocarlo en una cámara GoPro para que no se notara que iba yo caminando, y lo más práctico que encontré fue treparme en una bicicleta y recorrí algunas calles en la mañana. Y me gusta el efecto, me gusta cómo se ve y cómo se combina con la música que le puso mi hermano a la poesía, pero el que yo creo que nos iba a reclamar por haber sido los dos tan solemnes era don Margarito Ledesma. Todos si lo quieren buscar por ahí, ¿por qué te tapas? En YouTube lo encuentran fácilmente y bueno, ahí está también. Gracias. Y tenemos una última intervención. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, igual a todos los participantes, a los ponentes, y una felicitación a la administración pública por la organización de estos eventos. Observo que la simbiosis de estos dos elementos, de estos dos personajes, del licenciado Leovino y de Margarito Ledesma, ha venido evolucionando un tanto por cuanto a su concepción. Allá por los años 80, que precisamente a su servidor correspondió cursar la secundaria, la preparatoria, se nos hablaba de Margarito Ledesma, y efectivamente se nos comentaba, se analizaba, se estudiaba de que efectivamente había personas que llegaban a Comonfort y preguntaban por Margarito Ledesma, y aún en aquel tiempo se hacía la defensa de la originalidad de Margarito Ledesma de Chamacuero. Había personas que llevaban a los visitantes, llevaban a los turistas incluso a la casa donde Margarito Ledesma había nacido. Y considero, para finalizar, que hablando de tradiciones y personajes de Chamacuero, a Margarito Ledesma lo debemos dejar en Chamacuero. A don Leovino Zavala lo debemos dejar en San Miguel de Allende. Y a Moroleón, pues ni para qué discutir con él, porque el licenciado Leovino Zavala, bien definido, bien establecido en San Miguel de Allende, con la intervención que pudo haber tenido en Comonfort, pero Margarito Ledesma es esencia de nuestro pueblo, es esencia de Chamacuero. Apelo igualmente, a lo que nos comentaba el maestro Carracedo. Yo creo que Comonfort no debe quedar en Comonfort, y debemos de ver la posibilidad de que regrese Chamacuero a Comonfort. Comonfort de Chamacuero como permanece, y deberá de seguir permaneciendo la esencia de Margarito Ledesma en Chamacuero. Gracias, saludos a todos y pasen buena noche. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ahora sí, pues agradecemos la presencia de todos ustedes, sus comentarios, su participación, su interés, y los invitamos a que inviten a más personas para que se sumen a estas tardes en el museo. Vamos a recuperar y vamos a apropiarnos de los espacios que son de nosotros, de los comonforenses. Sí, lo tiene Lina, y hacemos un agradecimiento también a Perla Hierbabuena, a la encargada del Museo Casa Doctor Mora. Muchas gracias por abrirnos las puertas, pero son de nosotros, de todos los comonforenses. Vamos a usarlos, vamos a ocuparlos, vamos a darles vida. Muchas gracias, muy buenas noches. Invitamos a nuestro presidente municipal y al director de turismo a hacer entrega de un reconocimiento a nuestros ponentes de esta primer tarde en nuestro museo. Bien, pues gracias a todos por su participación en esta charla, en esta disertación de nuestros académicos, historiadores, hasta poetas. Les agradezco mucho ese trabajo, esa labor, y como tal vamos a entregarles un reconocimiento por parte del ayuntamiento. Con todo el gusto, arquitecto David Manuel Carracedo, por esa participación, esa actividad. Mire, es un reconocimiento de parte del ayuntamiento. Muchas gracias. De igual manera, nuestro historiador Carlos Francisco Rojas, enhorabuena por tu compromiso con el estudio histórico de Comonfort, y que sigan los éxitos.
Gracias a todos ustedes. El primer jueves de cada mes, si Dios lo permite, estaremos aquí con otro tipo de temas y con otro tipo de panelistas y aprenderemos mucho seguramente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Los esperamos el jueves 6 de marzo. Gracias a todos. Gobierno de Comonfort, moderno, igualitario e inclusivo. Muchas gracias y muy buenas noches. Director.